Bienvenidos al análisis de las perspectivas económicas de Ecuador, donde exploraremos las políticas que están moldeando el futuro de nuestra nación. Soy su anfitrión, Modesto Gerardo Apolo Terán, y hoy vamos a abordar un tema candente: el proyecto de ley orgánica para el control de flujos irregulares de capitales enviado a la Asamblea Nacional por el presidente Daniel Noboa el 29 de julio del 2025 con carácter de urgencia económica. Esta propuesta busca frenar los flujos financieros ilícitos, promover el cumplimiento tributario regular a entidades como las ONG y empresas. Pero, ¿qué significa esto para el clima de inversión en el Ecuador? ¿Atraerá o ahuyentará a los inversionistas? ¿Y qué sectores económicos saldrán ganando o perdiendo? Hoy nos acompaña Roberto Tugendhat, un reconocido experto en política económica y tributación. Roberto, bienvenido al programa. Gracias, Modesto. Un placer y un honor estar en tu programa. Para nuestros oyentes, esta ley está generando mucho revuelo y debate, especialmente porque la Asamblea tiene solo 30 días para aprobarlo o rechazarlo. Roberto, empecemos. Comencemos con el panorama general. ¿Puedes explicarnos los objetivos claves de esta ley y por qué se la considera de urgencia económica? A ver, en realidad yo no estoy muy de acuerdo que se la trate como de urgencia económica. Estamos conscientes de que hay una realidad, el sistema, el nivel de inseguridad que existe en nuestro país es alarmante. Y efectivamente sabemos que hay organizaciones sin fines de lucro que efectivamente están siendo financiadas desde el exterior y promueven cosas irregulares de nuestro país. Entonces, algo de razón sí tiene el gobierno, pero yo no lo veo tanto en realidad como una urgencia económica. ¿Va a ser necesario? Sí. No estoy de acuerdo tampoco que en un proyecto de ley del que habla de poner control a las organizaciones sociales y a las ONG, que según lo menciona el mismo borrador de proyecto de ley, según la SUIOT, que es el sistema de control que existen para las ONGs, hay registradas más de 71.000 entidades. Si nos ponemos a ver, es tremendamente alto. Y de esas 71.000, aproximadamente, me parece que eran 61.000 que están activas. Y justamente en las provincias más grandes, que son Pichincha, Guayas y Manabí. Y la verdad sea dicha que para este tipo de organizaciones no hay en realidad ningún tipo de control. De hecho, Roberto, disculpa que te interrumpa, es que mucha gente hacía, digamos que se manejaba al borde de la ley, de la legalidad, y formaba una ONG y resulta que el único beneficiario de la ONG era él mismo, porque se acogía a un sinnúmero de situaciones y de prebendas que justamente tenían en el tema tributario y tal las ONG. Eh, ¿Cómo poder sincerar esto? Si bien es cierto, es necesaria la ley, sin lugar a dudas. Si bien es cierto, el fisco está perdiendo mucho dinero por la mala utilización de esta figura y de esta herramienta, con las 60 y tantas que tú dices, 1.000 que hay. Oye, solamente conocemos de las que se hablan: Junta de Beneficencia, Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia, Sociedad Filantrópica. Son tres o cuatro con con los dedos de una mano, y las demás, ¿dónde están y qué hacen? Completamente de acuerdo. Por eso te digo, considero que es necesario. El problema, como yo lo veo, es que están poniendo una serie de procedimientos que son demasiado engorrosos. Yo creo
que se debería hacer una estratificación del tipo de ONGs. Estamos conscientes que hay ONG grandes, como bien dices tú, la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia, la Junta de Beneficencia, Solca, Solca. ¿ya? Pero todos estos ONG son extremadamente organizadas, reportan, tienen procedimientos de conocer de dónde vienen los recursos, hacen las debidas diligencias para no recibir plata mala vida, ¿ya? Entonces, yo sí estoy de acuerdo con ello, pero pongo un ejemplo, porque aquí dentro de las 61.000 entidades también hay ONG o entidades sin fines de lucro. Pongo, por ejemplo, clubes sociales. Pongo el Club Rotario. ¿El Club Rotario de dónde saca los recursos? Fundamentalmente de la aportación, que no son significativas, aportación de sus propios socios, y esos fondos se destinan para hacer obra social que muchas veces no la cubre el Estado. Pero imaginemos que para un club rotario que paga una mensualidad de 50, $60, ya de repente hace algún evento para recabar fondos, como rifas y cosas por el estilo, tengas que establecerle que tengas que nombrar un oficial de cumplimiento, que tengas que tener un sistema, que tengas que hacer debida diligencia para soportar de dónde vienen los ingresos. Estoy de acuerdo con todos esos procesos para ONG que realmente capten recursos. Se me ocurre, si captas recursos superiores a tal monto, o si recibes recursos públicos o del Estado, tienes que cumplir con todo este proceso. Claro, De hacer una esto, especie de tabla con mínimos. exactamente, porque a ver, en el fondo estoy de acuerdo que se pongan controles a las ONG, ¿ya? Pero tenemos que hacer una estratificación. Si no, esto es una locura, ¿ya? Recordemos, ahora que Realmente, estábamos hablando de un tema perdón que te interrumpa, ahora que se estaba hablando de un tema de marchas y movilizaciones el día de hoy, convocada por centrales sindicales y tal, mucho se hablaba en cuanto al tema del indigenado, de las marchas del indigenado y tal, que eran justamente financiadas por ONG de afuera. Y entonces resulta de esas, dónde vienen los recursos y que 200 millones de dólares a boca del mismo ISA costaron las movilizaciones de 22. O sea, estamos locos. a esas organizaciones, a esas ONG sí le aplica toda esta cantidad de puntos que están previendo. Y en eso sí estoy completamente de acuerdo. Y que se hagan las debidas diligencias, no para cumplir un formulismo, sino para realmente identificar el origen de dónde vienen los fondos y quiénes los están entregando y reportar eso a la entidad de control, que hoy por hoy no existe. Más o ¿Cuál menos sería el rol, es un cuál sería el procedimiento rol del simple. gestor, Roberto, para que tenga clara nuestra audiencia? ¿Cuál sería el rol del gestor? A ver, ¿qué entendemos por gestor? La entidad de control. La entidad de control debe vigilar que todas las ONG a las que aplicaría este asunto cumplan con todos los procedimientos que están establecidos y lo que se establezca en el reglamento. Tiene que analizar la información, tiene que ser auditoría, porque a ver, yo te lo digo por experiencia. Hoy por hoy tenemos algunas entidades que tienen que cumplir con requerimientos del UAFE, de la UAFE con el tema de lavado de activos. El tema de la construcción, el tema inmobiliario, el tema de la venta de vehículos, ¿ya? Pero la mayoría de los casos, ¿ya? Si bien nombran un oficial de cumplimiento, en la forma hacen la investigación. Pero yo me he encontrado casos que investigan, reciben la información del sistema, porque para hacer un debido due diligence, tienes que contratar ciertas plataformas, ciertas cosas, que tienes un costo. Entonces, tú ingresas a ver, no es tan sencilla la realización de la debida diligencia.
Porque como ejemplo pones Roberto Tugendhat, pones mi número de cédula y me analiza. Pero tienes que avisar bueno, o la compañía de Roberto Tugendhat, pero tienes que investigar. La ONG tiene que decir, a ver, Roberto Tugendhat es una persona expuesta públicamente, es un PEP. Si es un PEP, tienes que tener mucho más cuidado porque tienes que ver el origen de los fondos, en el caso de la ONG que está donando, viene de su posición en una entidad financiera. Puede ser que haya síntomas o indicios de corrupción. Entonces, no solo es cuestión de recibir la información, ¿qué es lo que está pasando en la mayoría de los casos? Estos sistemas analizan, revisan si hay juicios, si si una serie de cosas, ¿ya? Incluso si estás en los Panama Papers, si estás en todo ese tipo de cosas, y te da la información. Pero de ahí, con esa información, yo como oficial de cumplimiento tengo que meterme más a fondo para investigar esa información. ¿De qué me sirve? Ah, dice que este tipo está en juicio por tráfico de drogas y igual recibo la plata. Tuve conocimiento de eso, pero no tomé ninguna acción. Pero no solo eso, Roberto, no solo eso. Con esta historia de la ley de protección de datos, resulta que yo a lo mejor puedo ser un traficante y digo, ¿sabes qué? Estoy siendo juzgado o estoy siendo investigado por la UAFE, por la fiscalía, por lo que sea. Y yo puedo decirle, señores, en base a mi derecho del buen nombre y basado en la ley de protección de datos, omitan de la plataforma mi nombre, ocúltenlo. Y hay jueces que lo hacen así, y entonces resulta que yo puedo estar metido en 10.001 líos, pero gracias a este derecho, entre comillas, a que no sea dañado mi nombre hasta que no tenga una sentencia en firme, que eso puede tomar, en el peor de los años. casos, 10 años. Entonces, resulta que, ¿qué tan efectivas son todas estas medidas? Por favor, eso luego de retornar del espacio de nuestros auspiciantes. BASC, confianza y seguridad certificadas. ¿Ya no puedes más con el hackeo, el chantaje y la fuga de información? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Primero afíliate y certifícate BASC. Además, realiza auditorías tecnológicas e inventarios, contraseñas por usuario y establece políticas de ciberseguridad. Yo nomás te digo. Roberto, te decía, Sí. ¿qué tan efectivas son estas medidas con el tema este de que yo puedo solicitar de acuerdo en el evento de que esté metido en uno de estos problemas, solicitar a la autoridad que omita, oculte del expediente mi nombre? Yo no tengo experiencia en eso, Modesto, realmente no lo sé, ¿ya? Porque el tema de la protección de datos personales, yo no sé si en temas judiciales o cosas por el estilo también aplicaría en este sentido. No tengo, yo tengo, De yo, hecho, te digo que en mi práctica profesional así me ha sucedido con el tema de justamente una empresa que se dedica a generar este tipo de normativas en contra del narcotráfico, de todos los negocios afines a este delito. Resulta que por ahí un fulano que estaba siendo investigado pidió al juez que se oculte, se abstenga de poner el nombre ahí, lo oculten, y de repente desapareció toda la información. Claro, sigue el juzgamiento, sigue todo lo demás, pero ¿cómo a un auditor como tú, cómo a alguien, a un oficial que se dice ahora, de acuerdo a este proyecto de ley, se le hace cuesta arriba, se le facilita? ¿Cómo puede cumplir con esa obligación? a ver, efectivamente, lo que hacen los sistemas que recopilan toda esta información, toda es información pública. Entonces, ellos lo que hacen es el sistema va, revisa el sistema del Consejo de la Judicatura y hace un rastreo y te informa todo. Va a la fiscalía y revisa y te reporta todo lo que hacen match. Trata y te informa a ti. Ahora, si efectivamente dentro del Consejo de la Judicatura o la Fiscalía
no aparece el nombre, el número de cédula o lo que sea, obviamente va a ser casi imposible poder detectar esta situación. Ahora, normalmente cuando estás en una citación en fiscalía y toda la onda, aparece tu número de cédula. Correcto, pero de hecho, en el caso que te digo, apareció este fulano siendo investigado por un delito de narcotráfico. Y este fulano, que además tenía acciones en varias compañías, resulta que le pide al juez en base a la ley de protección de datos que se oculte su información. Y efectivamente, luego de 5 Accedió. días entramos de nuevo a la plataforma y ya no estaba. Entonces, Increíble. a lo que voy es a lo siguiente. La intención de la ley puede ser buena, pero en la práctica, ¿qué tan eficaz y eficiente puede ser y qué tanta responsabilidad puede tener o no el oficial? Y además, como tú dices, es un tema burocrático terrible. ¿Qué tan atractiva puede ser para un inversionista, ya sea nacional o extranjero? Que no sea un inversionista chueco, pues no. Ya. A ver, yo te diría con honestidad, por ahí, por el tema, esa parte del proyecto no me preocupa para la inversión extranjera. Porque, a ver, normalmente si son ONG grandes, por ejemplo, si viene alguien, voy a comentar porque es público, en su momento la Junta de Beneficencia de Guayaquil recibió algunos millones de dólares de un benefactor en Estados Unidos para construir el hospital Alfredo Pulso. Correcto. ¿Ya? Para recibir esos valores, la Junta hizo un debido due diligence en Estados Unidos para saber de dónde provenían los recursos, y todos esos recursos, el due diligence le dio una luz verde. Entonces, todas las ONG grandes que tienen procedimiento y son limpios y hacen trabajo para hacer la debida diligencia, no va a haber problema en que reciban la inversión. El problema desde mi punto de vista es que en este proyecto de ley están incluyendo algunas modificaciones a la ley de impuesto a la renta, que esas, creo yo, sí ahuyentan la inversión extranjera. ¿Ya? Porque Correcto. no solo afecta a las ONG, sino que afectan a todas las empresas. Vamos un poco a tu especialidad, Roberto, y hablemos de números. Si una empresa enfrenta un impuesto del 2.5% sobre utilidades no distribuidas superiores a 500 millones, o un impuesto del 14% sobre dividendos para no residentes, ¿cuán significativo es eso en términos reales para un inversionista? Lo dice, chévere, voy a invertir en el Ecuador, o sabes qué, mejor ni me meto ahí porque más vale voy a salir perdiendo. Yo honestamente creo, no tengo números, pero de la experiencia que tengo, si yo fuera un inversionista extranjero lo pensaría 2 veces, con mucho cuidado, porque no olvidemos, hago la inversión, la compañía ya paga un impuesto a la renta del 25%. Ya después, cuando pago, declaro dividendos, voy a tener que pagar. Normalmente cuando pagaba dividendos, ¿qué es lo que hacían? Efectivamente se ponía como ingreso gravable de la persona que recibía el dividendo, lo incluías en tu declaración de impuesto a la renta de la compañía que recibía el dividendo o de la persona natural, y el 25% que pagó de impuesto la compañía se consideraba como crédito tributario. Ahora no, a partir de julio, que tampoco estoy de acuerdo porque la ley de impuestos a la renta tiene que comenzar a aplicar a partir del año siguiente, al ejercicio fiscal, tiene que pagar el 12% de impuesto a la renta. O sea, además del 25% que ya pagó la compañía, me voy a pagar impuesto a de parte en dividendos, tengo que pagar 12%. Y con eso no es suficiente. ¿Ya? Hay un tema más grave aún. Es muy conocido que las compañías tienen utilidad y normalmente no se reparten todas las utilidades
hacia los accionistas, sino que la dejan en la compañía como utilidades no distribuidas para poder financiar la operación, pues. Claro. Y ahora te establecen, de acuerdo al monto de las utilidades no distribuidas, ¿ya? Un impuesto que va desde el 0,5 hasta el 2,75. Y en teoría, si después repartes, en los próximos 2 años tienes una especie de compensación. Pero si en 2 años no repartes dividendos, lo consideras, lo llevas a gasto y lo llevas como gasto no deducible. Entonces, Roberto, eso sí ahuyenta la inversión, tanto nacional como extranjera. claro, Roberto, al retorno de el espacio de nuestros auspiciantes, hay prácticas de ciertos empresarios que tienen un negocio bollante y tienen paralelo uno que les genera pérdidas o déficit. Digamos para compensar, como dicen por ahí, el que peca y ayuda empata, dicen, ¿no? ¿Verdad? Se va al cielo. Pero también existen empresarios que cogen y tienen cadenas, qué sé yo, pues de estos centros comerciales y tal, y entonces cogen y para licuar de alguna manera también el tema de sus utilidades, van abriendo pequeños centros, pequeños negocios y tal, reutilizando los de aquellos grandes que están remodelando y los, digamos, las cosas que han sacado de eso los ponen en los pequeños que están abriendo en pequeñas poblaciones. ¿Eso genera o no también un beneficio? ¿Es ventajoso o no? ¿Se está grabando eso también? ¿Cuál es el tratamiento aquello? Eso, por favor, luego del corte comercial. BASC, confianza y seguridad certificadas. ¿Ya no puedes más con el hackeo, el chantaje y la fuga de información? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Primero afíliate y certifícate más. Además, realiza auditorías tecnológicas e inventarios, contraseñas por usuario y establece políticas de ciberseguridad. Yo nomás te digo. Roberto, en el ejemplo que poníamos de estos empresarios que tienen un negocio excelente y tienen paralelo uno que les genera pérdida siempre, que va construyendo varios centros, varias tiendas, remodela las grandes, hace unas chiquitas para bajar el monto de utilidad de esa empresa o ese holding. Eso que se venía practicando antes, que de alguna u otra manera me imagino que tributariamente era beneficioso, si no, no lo hubieran hecho. ¿Se mantiene así o también le caen a ese tipo de actividades? A ver, este proyecto de ley no toca esos temas, ¿ya? Simplemente en cuanto a impuesto a la renta se refiere únicamente al pago el impuesto a la renta que causa el reparto de dividendos y el impuesto a la renta sobre las utilidades no distribuidas. Antes de contestarte tu pregunta, un poco interesante es que efectivamente, que eso también es muy importante, en el proyecto de ley, el tema del pago de el impuesto sobre las utilidades no distribuidas, dice que la disposición no es aplicable para los fideicomisos mercantiles que no desarrollen actividades empresariales u operen negocios en marcha, ¿ya? Ni para las sociedades sin fines de lucro. ¿Ya? Ese impuesto está exento. Es importante para las actividades de los fideicomisos que no. ¿Qué pasa, por ejemplo? Hay muchos fideicomisos de administración, muchas personas naturales que tienen su patrimonio puesto en fideicomisos, ¿Es correcto? pero ese fideicomiso no genera ingresos, a menos que el bien que está entregado en fideicomiso genere un ingreso por alquiler. Es diferente. Pero hay también muchos de estos fideicomisos que solo son tenedores de la propiedad. Eso no aplicaría. Roberto, y ahí justamente me llama la atención algo, porque conozco un par de casos, inclusive un hijo o hijas de un expresidente ya fallecido,
cuyo padre puso justamente un fideicomiso y ellos reciben anualmente un monto determinado, y claro, los bienes que dejó, o los montos de dinero que dejó este personaje, que con la orden de que el fideicomiso los administre, los invierta y tal, están generando al fin y al cabo una renta, que es la que le permite anualmente gozar de un monto determinado a los hijos de este personaje. Eso me imagino que también tributa o no, o están dentro de estos que están exentos. No, esos no tributan porque sí tienen actividades empresariales, sí están generando ingresos y deben generar impuestos. Entonces, efectivamente, esos fideicomisos sí pagan impuestos también, eso sí pagan, ¿ya? Y en este caso, obviamente, si es que le reparten dividendos, ¿ya? Van a tener que pagar el 12, ¿ya? El 12 o el 14, ya está también, el 12, ¿ya? Porque si son extranjeros es el 14. Ahora, en el tema de la pregunta que me hiciste del tema de las holding, Ujú. en realidad este proyecto no trata eso, pero en la práctica sí hay unos artículos en la ley de régimen tributario interno que te obliga a presentar informes de precios de transferencia, justamente en estas corporaciones que están así, porque lo que tienen que hacer es que los precios a los que, hablemoslo así, el supermercado grande Ujú. transfiere esos activos al más pequeñito, sean realizados a precios de mercado, no a precios de gallina con peste que generen pérdida. Porque obviamente el momento que los transfieres a valor de mercado, probablemente vas a generar una utilidad, ¿ya? Y esa utilidad va a quedar reflejado en el supermercado grande y va a generar impuesto a la renta. Ahora, Roberto, me salta la siguiente curiosidad. Hay mucha gente que se mete a invertir en, eh, eh, en acciones de estas empresas afuera, en el extranjero. Dice, es que saco $1.000 o $100. $100 pago el impuesto a la salida de capital e invierto en la acción, qué sé yo, pues pongamos Burger King, lo que rayo sea, que te van generando una renta, a lo mejor no muy grande, pero constante, que segura. Sobre eso de ahí también tengo que tributar, no obstante que saqué el dinero, pagué el impuesto, se genera afuera y el rédito lo recibo a lo mejor en una cuenta afuera. Tengo que pagar impuestos también sobre eso. En estricta aplicación de la ley, sí, ¿ya? Aun cuando no es una renta de fuente ecuatoriana, pero tú estás aquí. Sobre eso ha Pero habido varias interpretaciones. de hecho el hecho generador se da allá, pues porque invierto en Exactamente, compañía de allá, allá pero el venden, origen de allá, los fondos, el origen de los fondos fue acá. pero pagué pues ya el impuesto de salida de capital. Pero eso no es impuesto a la renta, es impuesto a la salida de capitales. Complicado. Sí, no te digo. Ahora, la experiencia que tengo, no toda la gente que tiene ingreso en el exterior la reporta acá. Pero de hecho, el expresidente Guillermo Lasso, como buen banquero, hizo los convenios necesarios entre Estados Unidos, Panamá y ciertos paraísos fiscales para cruce de información. Y ahí es donde salta el tema de los futbolistas que tenían plata afuera, de los clubes deportivos que tenían plata afuera. Y salta un sinnúmero de situaciones que los pusieron, les dieron un tiempo determinado para poderse poner al día o que hagan convenios de pago. Pero todos terminaron como cucaracha con Pixar, man. Es que así es, efectivamente. ¿Ya? Es que, a ver, lo que pasa es que nuestro país todavía no tiene una cultura tributaria adecuada. Yo recuerdo nuestros padres, nuestros abuelos, si al hacer el negocio no le hacían trampa al fisco, no era negocio. Si no había el libro, no, no eras empresario. Exactamente, era la realidad. Entonces, eso ha ido cambiando en el tiempo. La tecnología ha ayudado mucho, porque con el cruce de información ya no hay barajo, ¿ya? Entonces, la gente tiene que tomar conciencia que tenemos que tener una cultura de cumplimiento de nuestras obligaciones tributarias. Y el Estado también tiene que cambiar
Porque, a ver, a nadie le gusta tener que pagar impuestos y que existe este nivel de corrupción que hay en el Correcto. país, pues. ¿Ya? Porque si yo, por ejemplo, pongo Estoy ejemplos, regalando si mi bien es plata, dice la cierto, gente. ¿ya? Si bien es cierto, también hay corrupción en otros países en el exterior, pero si voy a Europa, la gente paga su impuesto a la renta con gusto porque a ellos les retribuyen todo en beneficio, tienen seguridad social, tienen medicina, tienen educación. Yo pongo el ejemplo. Yo tuve la oportunidad de vivir 2 años en Alemania, cuando tuve un proceso de un intercambio dentro de la firma en la que trabajaba. Entonces, todo el mundo agarraba el subterráneo, el tren, compraba su pasaje, tú te subes al tren, nadie te pide tu boleto, ni boleto, nada. De repente caen y chequean quiénes tienes el boleto y quiénes no, pues. Muchas ocasiones no encontraron a nadie, todo el mundo pagaba porque tenía la Ah, cultura. Una ocasión encontraron a un turco que había ido de pago. Oye, no era tanto la policía o el controlador que le llamó la atención, eran todos los usuarios que lo miraban con mala gana y le reclamaron que cómo es posible que ellos pagando sus impuestos, este tipo está aprovechando el servicio. Esa es la correcto, gran diferencia. es correcto. Nosotros, yo recuerdo, llegué a mis hermanas, me fueron a visitar, íbamos a Frankfurt, cogimos, digo, a ver, espérate un ratito, pongamos las moneditas en el automático para sacar el ticket, ¿no? Ya tenían el ticket. Ñaño, ¿y a qué hora le entregamos? ¿A qué hora me piden el ticket? Llegamos, nos bajamos. Ñaño, ¿y aquel ticket? Aquí no te piden ticket. ¿Y por qué me hiciste pagar? La mentalidad nuestra. Aquí, carajo, no te trepas en ningún tren si que no Mientras hemos no pague. pagado. Claro, es el tema de la viveza criolla, desgraciadamente Exacto. es un tema cultural. Es terrible. Es Roberto, terrible, sí. luego del corte comercial, ¿cuál sería el mayor argumento a favor y el mayor argumento en contra de esta ley? Eso, por favor, al volver del corte comercial. BASC, confianza y seguridad certificadas. ¿Ya no puedes más con el hackeo, el chantaje y la fuga de información? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Primero afíliate y certifícate más. Además, realiza auditorías tecnológicas e inventarios, contraseñas por usuario y establece políticas de ciberseguridad. Yo nomás te digo. Roberto, en el análisis de esta ley que tú has realizado como buen auditor, eh, ¿cuál sería el argumento más favorable de esta ley y cuál sería el más reprochable contra esta ley? Bien, en muy pocas palabras y muy conciso. Lo mejor, poner control a tanta cantidad de ONG, pseudo ONG, porque lo que vienen es ONG del exterior que mandan dinero para financiar subversiones y cosas como dijiste tú, los indígenas hablaron que recibieron 20 millones de dólares. 200 millones, 200, hermano, agárrate de la silla. 200 millones la 200, imagínate, paralización de 18 días en el 2022. qué De la absurdo, boca de Isa. qué absurdo, ¿ya? Entonces, para esto, esta ley, para eso sí, y que le pongan más controles todavía, porque eso es inadmisible. Y la parte más negativa, el tema de impuesto a la renta, el tema de que tengas que pagar impuesto a la renta sobre reparto y dividendo, y lo que es peor aún, impuesto a la renta sobre las utilidades no distribuidas. Eso no solo va a ahuyentar la inversión extranjera, sino que también va a frenar el crecimiento económico. Porque, a ver, si me van a cobrar impuestos por tener la plata metida en la compañía, ayudando a que busca financiar la operación, dámela. ¿Y ahí qué?
que vayan a la banca a prestar plata para financiar, pagar intereses, bajan las utilidades, baja el impuesto a la renta y también se perjudica el Estado. Ahora, tú has hablado de algo muy importante, Roberto, y es de la banca. Por ahí hay ciertos sectores que dicen es necesario que entre la competencia de la banca, que vengan banqueros de afuera, que vengan instituciones financieras de afuera para hacer competencia leal y entonces que por ley de mercado bajen los intereses, haya mayor posibilidad de colocar préstamos y que la gente se beneficie. Con este proyecto de ley, ¿qué tan viable o posible es que un banquero venga? Personalmente, creo que no vendería. Es muy difícil. Toda esta cantidad de disposiciones legales de impuesto a la renta lo que hacen es ahuyentar la inversión extranjera. No te viene la plata y aparte de la cantidad de impuestos también tienes el ISD, ¿no? Claro. Y de hecho que ese ISD hace que tu dólar, en vez de valer 100, ya valga 95. Exactamente. Genial. La verdad, Roberto, es que el tiempo cuando los temas son así importantes se va volando y nos dejas pensando mucho en este tema. ¿Cuál crees tú que será el futuro de esta ley? ¿Habrán demandas de inconstitucionalidad? ¿Las cámaras o los industriales o los comerciantes presentarán esas demandas? ¿La aceptarán normalmente en base a que sí, vamos a aportar de una manera u otra a la lucha contra las economías delincuenciales? ¿Cuál crees que va a ser al fin y al cabo el futuro de esto? Difícil decirte, porque aquí hay un control político de por medio. Y ahorita que está en un tira y afloja entre el gobierno y la Corte Constitucional, yo creo que la van a cuestionar, como han cuestionado las 4 Las últimas cuatro, leyes, las 4, correcto. y que son mucho más necesarias, diría yo, que estas, porque las otras están orientadas a controlar la inseguridad que existe en el país, que nos afecta a toditos. Esto solo le afecta a las ONG, ¿ya? Entonces yo sí creo que la van a cuestionar. Correcto, Y el Roberto. resultado, solo Dios sabrá. Sí, les decía el doctor Carlos Julio Arosemena, que Dios goce, decía, si al Ecuador no lo fundaban como Ecuador, debieron de haberle puesto Absurdistán, porque aquí todo es posible, hasta que el burro vuele. Exactamente. Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos y desglosar este tema tan complejo y que nuestros oyentes con toda seguridad, nuestros televidentes, han podido captar aquello que has explicado con mucha didáctica y estoy seguro de que nuestra audiencia va a tener mucho que pensar y reflexionar sobre este tema. La verdad es que esto ha sido un vistazo a las perspectivas económicas del Ecuador. Roberto, agradecerte tus palabras finales. No, gracias y siempre a la orden. Es para mí un honor poder participar en tu programa. Y repito y reitero, siempre a tu disposición. Muchísimas gracias, Roberto. Tengo presente aquello y de hecho ya te he de estar llamando, convocando para analizar otros temas de economía que en esto tú, después de 40 años de liderar una empresa multinacional, es realmente loable, sin lugar a dudas. Bien, pues, muy buenas noches con todos. Soy su anfitrión Modesto Gerardo Apolo Terán y nos vemos en la próxima oportunidad en Convergente TV. Muchas gracias. Buenas noches.